Hola queridos amigos, seguidores del canal, bienvenidos una vez más a Voltscale Chile. Yo soy Elías Araneda, su servidor habitual, y en esta oportunidad estaremos dando la segunda parte de actualizando el PC de mi amigo del año 2006, ¿ok? Pero este video tiene un propósito secundario y muy especial, que es que si tú estás en una situación parecida a la de mi amigo, si tienes un Athlon 64, si tienes un Pentium 4, si tienes cualquier CPU de la plataforma 775 o AM2 o AM3, posiblemente también necesitas considerar un cambio de hardware, y aquí en este video vas a aprender a cómo hacerlo paso a paso para que en el intento no vayas a romper tu máquina y por el menor presupuesto posible. Vamos a ir viendo los precios en forma real aquí en Chile, así que espero que te quedes para aprender algo nuevo hoy. Así que sin más preámbulo, vamos al video. Pues bien, en el capítulo anterior de actualizando un PC antiguo del año 2006, lo que hicimos fue extraer y limpiar absolutamente todo el hardware antiguo que tenía mi amigo, ¿ok? Manteniendo en la computadora el gabinete y la fuente de poder, que son dos componentes elementales si queremos actualizar nuestra computadora por el mínimo precio posible, ¿ok? Y coticé piezas lo suficientemente nuevas como para rendir muy bien, tanto para gaming como para productividad, como para cualquier tipo de labor que se pueda necesitar en un hogar doméstico, ¿ok? ¿Qué componentes usé? Un Ryzen 3 2200G, 8 GB de RAM a Dual Channel a 2666 MHz, de la marca Kingston si no me equivoco. Coticé un SSD de 120 GB de la marca Kingston también, y una placa base A320M-K de la marca Asus. ¿Por qué? Porque es la más barata, ¿ok? O sea, son los componentes más baratos que se pueden conseguir, un poco más actuales que esas cosas antiguas del año 2010, 2011. Y la verdad es que entrega un rendimiento excelente tanto para juegos, productividad, etc. ¿Qué es lo que te tienes que fijar a la hora de querer actualizar tu máquina? Primero que todo, preparar la maqueta. ¿A qué le llamo yo maqueta? Maqueta le llamo al conjunto entre gabinete, fuente de poder y los almacenamientos, ¿ok? Entonces tú tienes que preparar tu maqueta. Lo primero que te tienes que fijar es que el gabinete tenga los separadores de la PSB, ¿ok? Muy posiblemente los tenga ya posicionados porque tú sacaste una placa base antigua y por tanto esa placa base está puesta sobre algo, que deben ser los separadores de, digamos, con un color dorado, ¿no? Ahí los voy a mostrar en el video. Fíjate que tu gabinete los tenga ahí porque esos orificios tienen que calzar perfectamente con las posiciones de la placa madre. O sea, tú cuando posiciones encima la placa base nueva, tiene que calzar perfectamente cada uno de esos, digamos, separadores. Si es que no calza, preocúpate, porque puedas llegar a hacer un falso contacto en tu placa base y eso genera cortocircuitos y por tanto tu placa base se quema, ¿ok? Ten ojo con eso. Revisa que cada hoyito de tu placa base calce perfectamente con el separador respectivo. Eso por una parte. Pues bien, una vez que ya tienes revisado que los separadores estén presentes en el gabinete, lo que tienes que hacer es instalar las unidades de almacenamiento. Si tu gabinete es muy antiguo, como es este el caso, las ranuras de discos duros solamente están habilitadas para discos duros de 3.5. Revisa el video de almacenamiento si no entiendes lo que significa eso. Entonces lo que hay que hacer es adaptar esas bahías de 3.5 pulgadas, que son mucho más grandes que las de 2.5, como el SSD, para que calcen, ¿ok? Entonces lo que haremos será simplemente tomar nuestro SSD de 2.5 pulgadas y lo vamos a instalar en la bahía de 3.5, atornillándolo en el hoyo lateral que tiene este en su lado izquierdo o derecho, respectivamente, depende de donde tú lo quieras posicionar. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el SSD es extremadamente liviano y por tanto, digamos que se puede sostener donde sea, no hay ningún problema con respecto a eso. Y pues bueno, no hay partes mecánicas asociadas, por tanto en caso de algún movimiento involuntario o algún tipo de golpe, no se va a ver dañado el SSD para nada, porque son memorias, o sea, los movimientos bruscos no le afectan realmente, a menos de que literalmente lo agarre y lo tope en el piso. Pero bueno, eso por una parte. Ya teniendo lista la maqueta con la fuente de poder instalada, el gabinete con sus separadores y los almacenamientos ya instalados en el gabinete, procedemos a ver la placa base, ¿ok? Sacamos la placa base de su caja, vemos que todo esté en buen estado y sacamos los componentes que lo acompañan, ya sea los cables SATA, los manuales, entre otras cosas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sacamos la placa base de la caja y la posicionamos encima de la caja, ¿ok? Esto es importante porque la caja entrega una superficie de estabilidad, pero al mismo tiempo no es lo suficientemente dura como para dañar la placa base en caso de que tengamos que ejercer fuerza hacia abajo al posicionar las RAMs, ¿ok?
Me adelanté un poco, pero vamos a ir con las RAMs. Primero que todo tienes que preparar la placa base para recibir las memorias, ¿ok? Y para eso tienes que abrir las pestañas laterales de los zócalos de la RAM, las cuales, digamos, fijan la RAM en su posición y evitan que se salgan en caso de algún movimiento involuntario, ¿ok? Una vez que ya estén abiertos los zócalos, tú tomas tu módulo de RAM y tienes que fijarte en una pequeña abertura que tiene tu módulo, ¿ok? En la parte de los pines. Esa abertura tiene que calzar con una protuberancia que está en el zócalo de la RAM, ¿ok? Una vez que tú te fijas que el zócalo y la protuberancia de la ranura de la RAM calzan, tú empujas hacia abajo con fuerza y vas a escuchar un clic, ¿ok? Ese clic te indica que ya está instalada correctamente y no tienes que seguir forcejeándola. Vas a hacer lo mismo con ambos módulos de RAM, ¿ok? Una vez instalada la RAM, vamos a explicar cómo se instala el CPU. Esto es en caso de AMD, ¿ok? Con Intel posiblemente haga un video más adelante, cuando compre algún procesador Intel. Así que bueno, lo que tenemos que hacer para instalar un CPU de AMD es simplemente, primero que todo, tomar el fierro que acompaña al zócalo, apresarlo un poco hacia abajo, tirarlo hacia la izquierda y luego levantarlo. Luego simplemente tomamos nuestro procesador, ¿ok? Y vemos que en la parte superior, donde está la superficie de contacto con el disipador, hay una especie como de marca, una especie de como triángulo, ¿cierto? Dorado. Eso tú lo haces calzar con la marca que está en la placa base, ¿ok? Que también tiene un triángulo. Tienes que hacer calzar los dos triángulos para que quepa correctamente el procesador de AMD, ¿ok? Una vez que ya lo haces calzar, simplemente lo sueltas y va a caer por su propio peso, ¿ok? No lo empujes hacia abajo, por favor, porque eso genera daños. Me ha tocado reparar muchos procesadores, sobre todo los FX, que tienen pines rotos y es una pega que es cara y además es difícil de hacer, así que por favor, ten cuidado al momento de hacerlo. Cálzalo bien, deja que por su propio peso caiga y luego simplemente, una vez que ya calcen todos los pines en sus respectivos orificios, bajas ese fierrito que acompaña al zócalo nuevamente y lo dejas en su posición inicial. Y ya está instalada tu CPU, nada más. Ok, muy bien, ahora viene la parte de instalar el disipador, ¿ok? Y esto es muy importante. Tú lo que tienes que hacer en esta oportunidad es, primero que todo, sacar esas superficies plásticas que tiene tu placa base de fábrica, ¿ok? Esas superficies plásticas sirven para otro tipo de disipadores, no es para el Wright Steel que vamos a instalar ahora, así que simplemente los desatornillas y los sacas. Ahora traemos el disipador que viene con el procesador, a ti te va a venir en conjunto, así que lo traes y pues bueno, posicionas tu disipador de tal forma que las patitas de las 4 esquinas del disipador calcen con los orificios que rodean al procesador, ¿ok? Entonces tú te vas a dar cuenta que hay una sola posición donde calzan. Bueno, en realidad hay dos posiciones porque si tú haces una rotación de 180 grados consigues las dos posiciones, pero bueno, la que más te guste. Pero lo importante es que calcen esas 4 esquinas con los 4 orificios de la placa base, ¿ok? Una vez que calzan, tú lo que tienes que empezar a hacer es con el desatornillador o el atornillador de cruz, empezar a empujar levemente hacia abajo cada uno de los, digamos, esquinas y empezar a atornillar, ¿ok? Hasta que empiece como a agarrar el tornillo a la, digamos, superficie que sobresale de la placa base, ¿ok? Entonces tú vas atornillando tranquilamente cada uno de los laterales hasta que están todos completamente puestos y apretados en la placa base, ¿ok? ¿Cómo verificamos de que está bien instalado? Tú tienes que ser capaz de tomar el disipador y levantar completamente el conjunto entre placa base, RAMs y CPU desde el disipador, sin que se suelte y sin que sea, digamos, moldeable, ¿ok? Eso verifica de que está bien instalado, es un buen método de verificación. Ojo, ten cuidado, no lo hagas con plena confianza porque puede ser de que la parte plástica se salga, ¿ok? Finalmente, solamente queda instalar y posicionar la placa base encima del gabinete, ok, aquí voy a mostrar cómo se hace, pero antes tienes que instalar
La lata, ¿ok? Ya a mí siempre se me olvida. Tienes que instalar la lata en el gabinete, ¿ok? Tienes que poner la lata respectiva a la placa base en la parte trasera. Simplemente desde adentro del gabinete lo empujas hacia afuera, fijándote de que los puertos de audio siempre se posicionan abajo, nunca arriba, ¿ok? Estos 3 orificios o 6 en algunos modelos de placa base siempre van en la parte inferior, ese es el convenio. Así que fíjate en eso porque ahí vas a saber dónde va posicionado ese, digamos, la lata, ¿ok? Una vez ya posicionas tu lata, lo que tienes que hacer es posicionar tu placa base y empujarla un poco hacia la lata, ¿ok? Ok, entonces tú tomas tu placa base, la empujas contra la lata y tienes que fijarte que los separadores calcen con los hoyitos presentes en tu placa base, ¿ok? Tienes que fijarte en eso, como dije, puede causar un cortocircuito, tienes que tener cuidado ahí. Una vez ya te das cuenta que calzan perfectamente, tú reutilizas los tornillos que tenías de tu antigua placa base para instalar estos, ¿ok? Entonces tú atornillas cada uno de ellos, en el caso de MikroTik son 6 tornillos, recuerda ese número, y los atornillas con confianza. Luego, simplemente una vez ya instalado la placa base, queda instalar los puertos y conexiones de la fuente de poder, ¿ok? Conectamos primero que todo el conector de 24 pines, luego el de 4 pines para la CPU, luego instalamos, digamos, la corriente para los SATA. Y finalmente, pues bueno, si tienes algún otro periférico, lo conectas a la fuente de poder, ya sea por interfaz SATA o por interfaz especial, ya sea por ejemplo el puerto PCI Express de 8 pines o 6 pines, etc. Ahí tú tienes que ir viendo cuál es el componente y qué interfaz de la fuente de poder usa. Ahora, la parte de panel frontal, ¿ok? Esta es la última parte y es lo más complejo y lo más, digamos, único de tu placa base, ¿ok? Aquí yo no puedo decirte cómo actuar, o sea, cada placa base tiene una posición específica para su panel frontal. Lo que sí te recomiendo que abras y revises el manual que acompaña tu placa base o búscalo en internet por el modelo y ahí te va a indicar cómo instalar el panel frontal, ¿ok? Como dije en el video anterior de la parte 1 de reparando un PC del año 2006, hay distintos puentes que uno tiene que conectar en el panel frontal que se llaman Switch Power, Switch Reset, HDD LED, Power LED positivo, Power LED negativo, ¿ok? Tú tienes esos splitters y tienes que conectarlo de forma correcta en el módulo de pins que se llama Front Panel, ¿ok? Búscalo en tu placa base, no es muy complicado. Y te va a indicar perfectamente dónde tienes que ir conectándolo según qué disposición, ¿ok? No te lo enseño porque cada placa base es distinta, ¿ok? Así que una vez instalado tu panel frontal por USB, con el audio y con el resto de interfaces, simplemente te queda apretar el botón de encendido y verás que tu hardware está detectado a la perfección. Y ya está. Todo instalado, todo perfecto, tu computadora ya está completamente actualizada. Luego ya viene la parte, digamos, logística de instalar Windows 10, de instalar los drivers de tu placa base, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de tutoriales de eso hay muchísimos en YouTube, muchísimos. Puedes buscarlo y te van a encontrar como 50 resultados como mínimo. Y por tanto creo que no es necesario que yo lo haga. Aún así, si te interesa que yo lo haga porque soy yo, porque soy Elías y porque te gusta cómo explico, XD, dime en los comentarios y voy a hacer el esfuerzo de explicarte paso a paso cómo configurar la BIOS para que sea booteable, cómo iniciar Windows 10, cómo instalarlo, cómo activarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, chicos, de esta forma ustedes pueden actualizar de una forma rápida y eficiente su hardware. Si completan y hacen paso a paso lo que les enseñé, lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal de Polska Chile. Los quiero un montón y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.